Los hermanos, amigos que nos acompañan, con todos ustedes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Bien, ha llegado la hora, como siempre, vamos a comenzar con una oración. Por favor, oremos. Hermanos amados, oremos. Santísimo Padre Celestial, Santísimo Dios, gracias Señor por este día. Gracias, glorioso Padre, por permitirnos amarte, adorarte y bendecir tu sagrado nombre. Bendito Dios, gracias por mantenernos con vida. Gracias, oh Dios, por cuidar de todos nosotros. Y gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Señor, tú en medio de nosotros es lo más importante para nuestra vida, para nuestras almas. Bendito Padre, te agradecemos de todo corazón. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones, tanto espirituales como materiales. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos de todo corazón. Te agradecemos, Padre, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Te adoramos, oh Padre, y te damos gracias por todos estos favores. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, ya saben los himnos que vamos a cantar. Por lo tanto, comenzamos, amados hermanos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No te dé temor a hablar por Cristo. Haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre. Todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor. Nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a hacer por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió el Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir con Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, ya verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca.
es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén, hermanos. Y a continuación el número 5 se titula Oh bondad, cuán infinita. A la cuenta de 3, hermanos. 1, 2, 3. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén, hermanos. Muy bien, hemos alabado al Señor por medio de cánticos espirituales. Bien, queridos hermanos, a continuación, para dar comienzo al estudio, una vez más, queridos hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, Santísimo Dios y Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por darnos estas grandes bendiciones en las cuales podemos cantar y alabarte, oh Dios. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, por todas las bendiciones. Señor y Dios, gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, oh Dios, por morar en nuestros corazones. Gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de entender tu santo evangelio, la cual únicamente mediante tu palabra nos promete dar la vida eterna. Amado Padre, amado Dios, gracias, Señor, por todas estas bendiciones maravillosas. Te agradecemos, Padre, y todos suplicamos, oh Dios, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a ver un temita muy diferente a los que hemos venido tratando. Abran por favor la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 12. Como acabé de decir, vamos a ver hoy un tema muy diferente a lo que hemos venido tratando. Solo les pido, hermanos, mucha atención. Pongan mucha atención, queridos hermanos. Solo así podremos llevar en nuestros corazones muy caliente la palabra del Señor. El título en esta tarde del estudio dice así: fue lanzado fuera el gran dragón. Fue lanzado fuera el gran dragón.
Y leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Solamente el verso 9. Y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, amados hermanos, permítanme interpretar un poco sobre este maravilloso pasaje. Escuchen, por favor. Nos habla aquí del gran dragón. Primeramente, para entender quién es el gran dragón, hermana Marcia. Satanás. Cuando encontremos en la Biblia, especialmente en el libro según Apocalipsis, pero antes de continuar, quiero aclararles algo. El libro de Apocalipsis también se llama el libro de revelación. Significa que este libro grandioso se entiende por signos, figuras, hablado en sentido figurado. Y Juan, el apóstol amado del Señor, todo esto del Apocalipsis vio en visión. Por lo tanto, amados hermanos, todo este libro, como digo, se entiende en signos y figuras, ilustraciones, ejemplos. Nada de lo que está escrito aquí es algo que podemos entenderlo físicamente o literalmente, no. Todo este libro es maravillosamente espiritual. Y Juan oyó y vio por medio de visiones. No lo dictó nadie, sino a través del Espíritu Santo. Juan vio esto en visión y así fue escrito el libro de Apocalipsis, la cual con la bendición de Dios ahora lo tenemos en nuestras manos para poder estudiarlo y tratar de entenderlo, este gran libro de signos. Muy bien, queridos hermanos, hemos dado lectura, la palabra de Dios, pero una vez más demos lectura. Recuerden que solo la palabra de Dios tiene poder. Y dice, y fue lanzado, ¿quién? Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien. Ahora, hermanos, tratemos de entender y escuchen la interpretación. Para nuestra alegría y esperanza, tenemos la vida eterna en el cielo. Para nuestra alegría y esperanza, tenemos ya la vida eterna en el cielo. El Señor, a través de su amado apóstol Juan, nos da la buena noticia de que este gran dragón llamado Satanás ya fue vencido y arrojado del cielo a la tierra. Su poder ahora está limitado. Su poder ahora está restringido. ¿Desde cuándo? Desde la muerte y resurrección del Señor. Pero antes de la muerte y resurrección del Señor, antes de eso, antes de la venida de Cristo a este mundo, el diablo tenía todo poder. Él entraba en las personas abusivamente. Ahora, hermanos, después de la resurrección del Señor Jesús,
Ahora Satanás no puede entrar en las personas sin el permiso de la persona. Solamente ahora puede entrar, habitar y vivir en las personas él con el consentimiento de la persona. Pero si la persona no quiere hacer las cosas que él hace, hermanos amados, ¿qué nomás hace él? Él es mentiroso, él es engañador, él es homicida. Hay textos escritos, las cuales hoy vamos a leer. Él es envidioso, homicida, mentiroso, engañador. Hermanos amados, todo eso, si el hombre hoy no quiere participar de él, no va a poder entrar en el corazón de nadie. Hermanos amados, ahora Satanás puede entrar en las personas con el permiso de la persona. Pero si la persona no quiere vivir y hacer las cosas que él hace, él jamás podrá entrar. Por eso, en el pueblo de Dios, él no puede entrar, él no puede habitar, pero él trabaja con los del mundo, él trabaja con los que sí quieren estar con él. Por eso, queridos hermanos, su poder ahora está limitado. Sin embargo, sigue engañando a todas las naciones en la tierra. Y una de sus estrategias favoritas es la mentira. Antes podía acusar a los hermanos que habían cometido pecados. Libremente podía acusar, pero hoy no. Bien, queridos hermanos, pero después de la muerte de Cristo en la cruz, su poder está restringido, su poder está limitado. Solo hace lo que Dios le permite hacer. Sí, Dios le ha permitido, porque Dios mismo dio dos caminos a la humanidad: el camino ancho y el camino estrecho, las cuales el pueblo de Dios camina. ¿En qué camina? ¿En qué camino camina el pueblo de Dios? En el camino estrecho. Pero los que no quieren conocer a Dios, caminan por el camino ancho. Y el mundo entero está caminando por el camino ancho. Por lo tanto, en el mismo capítulo, la cual habíamos dado comienzo, vamos a ver ahora el verso 10. Por favor, ustedes en sus hogares lean el verso 10. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y dice: entonces oí una gran voz en el cielo. ¿Qué decía? ¿Quién oía estas cosas? ¿Quién vio estas cosas en visión? El apóstol Juan. Entonces, dice Juan, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Antes de la venida del Señor, él acusaba día y noche. Y cuando el Señor le preguntaba a este ángel del mal diciendo: ¿de dónde vienes? Él respondía al Señor diciendo: de rodear la tierra. Así respondía él. Pero ahora, después de la muerte del Señor Jesús y después de su resurrección, él ha sido lanzado fuera del reino de Dios. Él no puede convivir en el reino de Dios. Él no puede estar, por ejemplo, aquí en la tierra. No puede estar en la iglesia de Cristo con nosotros. Jamás podrá estar con nosotros. Por eso, queridos hermanos, Dios quiere una iglesia limpia y sin mancha. Miren lo que la palabra dice. Por fin ahora, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucede esto? Lo que dice en el pasaje, en el verso 10, ¿cuándo sucede esto? Cuando el Señor Jesús regresó al cielo.
cuando el Señor Jesús ascendió al cielo. En el cielo, Él fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, por fin en el cielo dicen, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. El Señor Jesús tuvo que venir a este mundo, tuvo que formar parte de la humanidad, luego tuvo que morir, luego tuvo que resucitar, regresar al seno del Padre para declarar que ahora sí el reino había llegado, el reino se había inaugurado. Pero vamos a leer en este mismo capítulo el verso 5 y comprobamos que Él regresó al cielo. Miren lo que dice el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién era ese hijo varón que dio a luz María? Cristo. Por eso dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. He aquí, vemos que el Señor Jesús tuvo que volver al trono en la cual Él antes habitaba. Tuvo que regresar, pero para eso tuvo que sufrir, morir. Pero antes, en los 3 años y medio de su misión, tuvo que predicar que el reino de los cielos estaba llegando. El reino de los cielos estaba aquí. ¿Quién era el reino de los cielos? Cristo era el reino de los cielos. Pero para declarar que el reino de los cielos había llegado, hermanos amados, Cristo tuvo que morir, luego resucitar y luego ascender al cielo. En el cielo está declarando esto, donde dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Recuerden que en Mateo 28, capítulo 28, verso 18, dice que es dado todo poder en el cielo y en la tierra. Pero para que esas cosas sucedan, amados hermanos, tuvo que nuevamente regresar a su estado original y eterno. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo y es declarado diciendo, por fin el reino de los cielos ha sido inaugurado. Hermanos amados, en ese sentido, queridos hermanos, venció a Satanás el Señor. Pero ¿cuándo venció el Señor Jesús a Satanás? Con su muerte en la cruz. Y definitivamente venció con su resurrección. Ahora Satanás está vencido, pero Dios mismo le permite, porque Dios escribió, ha escrito y nos ha dejado diciendo que tenemos dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Por el camino ancho camina Satanás, por el camino estrecho caminamos los seguidores de Cristo. En ese sentido, Dios mismo le ha permitido hacer lo que Él tiene que hacer, pero Él hace solamente lo que Dios permite hacer. Ahora, amados hermanos, a continuación, vamos también a ver, ahora vamos a Romanos, libro a los Romanos, capítulo 8, versículos 32 al 34. Romanos capítulo 8. Y Pablo nos dice lo siguiente, verso 32 al 34, y leemos lo siguiente. El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿quién era el que entregó a su hijo? El Padre. Y dice, él, aquí es el Padre, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora que el Hijo está en el cielo,
Dios nos ofrece dar todas las cosas que tiene en el cielo y hacernos sentar con su Hijo. Por eso en el libro a los Hebreos encontramos que Jesús declara lo siguiente, dice, y no me avergonzaré de decir mis hermanos en la congregación. Así es nuestro amado Señor Jesús. Él no se avergüenza de nosotros de decir hermanos en la congregación. Por eso, queridos hermanos, con todo amor y respeto les digo, a veces parece que nosotros nos avergonzamos en la calle de decir buenos días hermano, buenas tardes hermano, hasta mañana hermano. Miren, el Señor Jesús nos declara en el libro a los Hebreos diciendo, y no me avergonzaré de decirles hermanos en la congregación. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, dice ahora claramente, nos dice en el pasaje, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las riquezas, todo lo que tiene Dios el Padre en el cielo, nos dará, nos entregará y nos dejará y nos permitirá vivir con su amado Hijo Jesús. Ahora en el verso 33 nos dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, ¿quién puede acusar? Nadie. Eso estamos viendo, ese es el tema. Antes de la venida del Señor, diablo tenía poder. Él acusaba día y noche, así como hemos dado lectura en Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Día y noche él solo vivía en el cielo para acusar, para decir, mira cómo pecan tu creación, mira cómo ha hecho tal persona, mira cómo ha hecho. Pero ahora no. Ahora ya no puede acusar así como antes. Ahora lo que él hace es buscar para que caigan en pecado, buscar a los creyentes para que tropecemos. Pero si nuestra fe es firme en el Señor Jesús, no tropezaremos, amados hermanos, porque miren lo que voy a leer a continuación. Miren lo que dice en el verso 34. Dice, ¿quién es el que condenará? Ahora, ¿quién tiene poder para salvarnos o para condenarnos? Miren lo que dice. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. De eso vengo hablando en mis comentarios. Tenía que morir y luego resucitar. Entonces, ahora sí, como ya resucitó, dice lo siguiente: el que además está a la diestra de Dios. ¿Dónde está ahora? A la diestra del Señor, pero tuvo que morir y resucitar para volver a su estado original. Ahora, miren el ofrecimiento que nos hace a nosotros y dice, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede ahora condenarnos o justificarnos? Solamente Cristo, solamente Él. Él está a la diestra del Padre, intercediendo día y noche. Es verdad, queridos hermanos, aún como cristiano a veces pecamos, caemos en el error, pero Él nos da tiempo para arrepentirnos. Él nos da oportunidades para arrepentirnos. En lo personal, hermanos amados, yo mismo hoy día tuve la oportunidad de arrepentirme y pedir perdón en mi hogar. Hermanos amados, así Dios nos da ahora tiempo y momento suficiente para arrepentirnos. Y Él intercede por nosotros día y noche, a cada instante de nuestra vida. Él está en el cielo intercediendo por nosotros. Por eso en otra carta de Juan, en primera de Juan, encontramos que dice claramente, abogado tenemos para con el Padre. Y aquí dice que Él intercede por nosotros, teniendo un juez maravilloso, teniendo un hermano maravilloso como Cristo, intercediendo por nosotros a cada momento de nuestra vida. ¿Cómo no amarlo, verdad? ¿Cómo no respetarlo? ¿Cómo no ser fiel? Y si hemos pecado, ¿cómo no arrepentirnos y pedir perdón? Rogar a Jesús para que Él interceda ante la presencia del Padre por nuestros pecados.
Por lo tanto, queridos hermanos, tratemos de ser fieles, tratemos de ser amorosos con Dios. ¿Qué nos cuesta ser fieles, hermanos? Si hemos pecado, nos da tiempo de arrepentirnos. Si hemos pecado, nos da tiempo de pedir perdón a Dios. Hermanos queridos, debemos de arrepentirnos, seamos mejores cristianos, seamos mejores esposos, seamos mejores padres con nuestros hijos. Dios nos da la oportunidad, Dios nos da tiempo de arrepentirnos. Ahora, vamos a ver el siguiente pasaje. ¿Cómo es lo que venció a Satanás? Cristo venció a Satanás. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, el verso 31. ¿Ya lo tienen, verdad? Escuchen la lectura y dice: ahora es el juicio de este mundo. ¿Cuándo dijo esto el Señor Jesús? Todavía estaba viviendo, pero siempre el Señor Jesús habló como que ya hubiera sucedido. Siempre habla así el Señor Jesús. Aún de nuestra salvación, aún de la eternidad, habla que como que ya está listo. Está listo, hermanos, está listo, está hecho la eternidad para nosotros. Solo tenemos que mantenernos fieles, amados hermanos. Y dice el pasaje: ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo fue echado fuera? ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús en la cruz cuando ya iba a morir? ¿Recuerda, hermana Marcia, qué dijo en la cruz del Señor Jesús cuando ya iba a morir? Dijo: consumado está, hecho está. Así declaró el Señor Jesús antes de morir: consumado está, hecho está. En otras palabras dijo: he cumplido con la misión, Padre. Hecho está, consumado está, se acabó lo que tenía que hacer. En ese momento, Satanás estaba vencido y estaba fuera, definitivamente fuera del reino de Dios, fuera del reino celestial. Hermanos amados, en ese momento, Satanás fue vencido por el Señor Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos el camino libre de vivir amando a Dios, adorando a Dios, predicando su palabra, siendo fieles a Dios. Él está vencido, hermanos. Él no puede entrar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no vivimos para Él. Ahora vivimos nosotros para Dios y para su Cristo. Para Él vivimos. Por lo tanto, Él es difícil, hermanos, que entre en nuestros corazones. A menos que alguien, ustedes saben, hermanos, han escuchado, hermanos, que habiendo conocido la palabra de Dios, abandonan a Dios y se van fuera de la iglesia. ¿Por qué se van? Porque ha tropezado. Satanás le engañó. Satanás de alguna forma le convenció para que deje a Cristo. Eso se llama apostasía, hermanos. Entonces puede entrar en el corazón del hermano, Satanás. Hermanos amados, vamos a seguir adelante. Luego, queridos hermanos, escuchen una pequeña interpretación. El príncipe de este mundo es Satanás. Es un ángel que se rebeló en contra de Dios. Él es real, hermanos. No es ficción, no es mentira. Él también existe. Dios es espíritu. Satanás es espíritu. Existe, hermanos. Así es que tengan temor, hermanos, de pronto de tropezar y caer en sus manos. Tengan temor. Así como Dios existe, Él es real, Él existe. No es solo un símbolo. Y Él siempre está obrando contra Dios y contra nosotros. Él persuadió, Él convenció a Eva en el huerto para que pecase. Él convenció a Eva en el huerto para que pecase y Eva pecó. Se atrevió
a tentar al Señor Jesús en el desierto, pero no logró convencer al Señor Jesús. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 4, 1 al 10. Ahí habla claramente que Satanás trató de convencer al Señor Jesús, pero el Señor Jesús dijo, escrito está, vete Satanás, al Señor tu Dios servirás, arrodillado servirás, pero él no quiere servir. Él no acepta servir al Señor. Así él se atrevió a tentar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dijo, escrito está, vete Satanás, solo al Señor tu Dios servirás. Entonces, amados hermanos, hoy todos podemos ser libres. Todo el mundo puede ser libre. Todo el mundo puede ser parte del reino de Dios. Miren, hermanos, hoy todos podemos ser libres de su reino de oscuridad, porque Cristo ya venció en la cruz a Satanás. Recuerden, Él es poderoso, pero Cristo es Dios todopoderoso. Por lo tanto, la resurrección de Jesús, por medio de la resurrección de Jesús, destruyó el poder mortal de Satanás. Este no nos puede ahora hacer daño. Si nos mantenemos leales a Cristo y fieles a la palabra de Dios, Él no nos puede hacer daño, no puede habitar en nuestros corazones, pero es necesario ser leales al Dios, mantenernos fieles en la palabra de Dios, procurar escudriñar el Evangelio de Dios. Bien, hermanos, vamos a ver una de sus armas favoritas. Una de sus armas favoritas es engañar. Por favor, Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan. Ahora retornemos al capítulo 8, verso 44. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Y Cristo dijo lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quiénes estaba diciendo aquí? Yo sé que la palabra de Dios es fuerte. Decir vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿A quiénes estaba diciendo, hermanos? A los judíos incrédulos, que siendo su pueblo no le recibieron cuando él vino. Quiso ser el rey de los judíos, pero ellos no quisieron que sea rey. ¿Saben qué? ¿Saben a quién pidieron como rey? A Herodes. A Herodes pidieron que sea rey. Los judíos quisieron que Herodes sea rey. No quisieron que Cristo sea su rey. Entonces, en ese sentido, aquí el Señor Jesús a los judíos está diciendo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice, homicida. Anoten, hermanos, miren, engañador. Le gusta ser engañador, le gusta ser mentiroso. A más de eso, él es homicida. Miren lo que dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, no le gusta oír el evangelio, no le gusta obedecer a Dios, porque el evangelio nos enseña a obedecer a Dios. Dice, porque no hay verdad en él. Solamente la verdad está en el evangelio. Por eso en este mismo libro dice que solamente a nosotros la verdad nos hará libres. Y a él no le gusta el evangelio, no le gusta la verdad. Por eso dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, no habla del evangelio, porque el evangelio no enseña que seamos mentirosos. Por eso dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Miren, es engañador, es mentiroso, es homicida. Todo eso está escrito, queridos hermanos. ¿Qué es lo que él enseña? Ser homicida, ser engañador, ser mentiroso, ser cuentista,
alabancioso. Todo eso le gusta a él y eso nosotros no aceptamos. Aún en el primer siglo. Por eso a nuestros primeros hermanos en el tiempo de los apóstoles persiguieron los enemigos de Jesús. Mataron a nuestros apóstoles porque ellos no querían hacer las cosas que el diablo enseña, no quería hacer las cosas que Satanás enseña. Por eso los mataron, los enemigos los mataron, porque ellos testificaban la verdad del evangelio, amaban a Cristo, amaban a Dios con espíritu y alma y corazón. Por eso nuestros apóstoles fueron muertos a mano de los enemigos de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver otra cosa. ¿Acaso Satanás es mentiroso solo desde el tiempo de Jesucristo? No. Desde el principio, desde el tiempo de Adán, era mentiroso. Busquen por favor, ahora vamos al libro de Génesis. Primer libro, hermanos, capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, verso 8. Capítulo 4, verso 8. Y dice, y dijo Caín a su hermano Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren, ¿quién ordenó a Caín? ¿Quién ordenó a Caín que mate a su hermano Abel? Satanás estaba dentro del corazón de Caín. Satanás estaba diciendo, sácale con engaños a Abel al campo. Ahí podrás matar tranquilamente. Satanás estaba engañando. Satanás estaba convenciéndole. Y Caín se dejó convencer por Satanás. Con engaños al pobre Abel le sacó al campo. Y en el campo ya solos, Caín mató a Abel. Mire, desde el principio trabaja Satanás con engaños, con mentiras, con falsedades. Así Satanás en el corazón de Caín le engañó, le convenció a Caín diciendo, sácale con engaños a Abel al campo y ahí lo podrás matar. Así se cometió el primer crimen, el homicida hizo que mate a su hermano. Así engañó Satanás a Caín. Caín fue engañado por Satanás, se dejó convencer por Satanás. Le dijo, saca a tu hermano al campo, ahí lo podrás matar. Y ahí lo mató, queridos hermanos. Así miente, así engaña. Así convence Satanás desde el principio. Y así seguirá hasta la segunda venida del Señor. Ahora, amados hermanos, vamos a continuar. Hoy, queridos hermanos, hoy este homicida llamado Satanás está vencido. Sí trabaja, pero solo lo que Dios le permite hacer. Solo ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Solo asegurémonos de ser fieles a Dios. Y nuestra redención final está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Cuando digo redención final, ¿saben a qué me refiero? La segunda venida del Señor está cerca. Y para nosotros, nuestra redención final puede ser mañana. ¿Quién sabe si mañana estaremos aquí en este mundo? Entonces, para nosotros, la redención final está más cerca de lo que todos nosotros podemos imaginar. Por eso, mis amados hermanos, yo les invito, conozcamos al Señor mejor, obedezcamos al Señor mejor. Si hemos pecado, dejemos de pecar. Amémonos más los unos a los otros. Como dije al principio, si hemos pecado con nuestros hijos, con nuestra esposa, en nuestras casas, Dios nos da tiempo de arrepentirnos
y pidamos perdón. Así siempre estaremos a cuentas con Dios. Eso es lo que quiere Dios. Pero si pecamos y nos enduramos, Satanás está tratando de engañarnos para que sigamos en pecado. Una vez consumado el pecado, da a luz el pecado. No dejemos que Satanás nos engañe. No dejemos que Satanás nos convenza. Si nos enojamos, hermanos, si pecamos, hermanos, pero que no dure esa ira tanto tiempo. Arrepintámonos enseguida, pidamos perdón a Dios, pidamos perdón a nuestros hijos o a nuestra mujer o con la persona que hayamos pecado. Debemos de pedir perdón. De lo contrario, queridos hermanos, Satanás está queriendo convencer a usted para que él sea de él. Bien, amados hermanos, este conflicto, como acabé de decir, ¿dónde comenzó? En el jardín del Edén, en el huerto de Edén. Y Cristo terminó victorioso. ¿En dónde? En la cruz. Y luego, mediante su resurrección, venció a Satanás. Por último, hermanos, se declara en el cielo, pero después de la resurrección del Señor Jesús, por último, se declara en el cielo que la salvación ha llegado, que el reino ha sido ya inaugurado, porque el enemigo ha sido lanzado fuera. Eso es el tema de esta tarde, hermanos. Y volvamos, queridos hermanos, al libro de Apocalipsis, en la cual habíamos comenzado esta tarde. Ahora vamos a ver el capítulo 7-14 de Apocalipsis. Pero antes, hermanos, unas palabras. Antes de morir Cristo, repito una vez más para que todo quede claro. Antes de morir Cristo, por los pecados del mundo, él tenía más poder que ahora. Él acusaba todos los días a los hermanos, pero ahora no, porque con Cristo nosotros somos vencedores. ¿Y cómo llegamos a ser vencedores? ¿Cómo llegamos a ser vencedores? Por medio de la sangre del Cordero, por medio del Evangelio de Cristo, o sea, por su muerte. El Señor Jesús, para hacer efectivo el reino de los cielos, para hacer efectivo el camino directo al cielo para nosotros, Él tuvo que morir primeramente. Él tuvo que derramar su sangre primeramente y luego morir y luego resucitar. Por eso hoy declara este texto. Una vez más vamos a leer lo que él declaró. Cuando él subió a los cielos, fue exaltado y se sentó en el trono del Padre y declaró este pasaje, capítulo 12, verso 10. Ahí declara esto. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ahora ha llegado el poder, el reino de nuestro Dios y de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así acusaba antes, día y noche. Él tenía el camino libre de entrar en las personas. Por eso en el tiempo del Señor Jesús, ustedes que ya estudian la Biblia lo saben, en el tiempo del Señor Jesús había muchos endemoniados, ¿verdad? Y muchos llegaban a la presencia del Señor Jesús. Sea el padre o sea la madre, llegaba diciendo, mi hijo está así, por favor, Señor Jesús, saca al demonio que está en mi hijo, saca al demonio que está en mi hija. Él, antes, en esos tiempos, Satanás entraba libremente, sin el permiso. Como dije al principio, ahora no tiene ese poder, ahora solamente entra, si usted lo permite entrar. ¿Cuándo usted permite entrar?
¿Cómo usted se deja entrar por él? ¿Cómo? ¿Cómo? Satanás le dice, sale y roba. Satanás le dice, sale, miente, engaña, roba, perjudica. O Satanás le dice, sale y mata, asesina. Si usted hace caso a él, entonces él entró, pero con su permiso. Nadie le obliga a usted que robe o que mate. Si usted tiene dominio propio, usted no va a hacer nada malo. Aunque usted no sea creyente, usted no va a robar, usted no va a engañar, usted no va a perjudicar, usted no va a hacer daño al prójimo, aunque usted no sea creyente. Pero si usted empezó a pecar, a robar, a matar, entonces ya entró Satanás en su corazón. Por eso, mis amados amigos, mis amados hermanos, no nos dejemos de engañar de Satanás. Él tiene una y mil maneras de convencer. Para los jóvenes, puede asomar, siendo casado, para los jóvenes puede asomar a sus ojos nomás una mujer hermosa, pero usted es casado. Pero Satanás le muestra una mujer hermosa para sus ojos. Así él entra en su corazón, así. Pero si usted no quiere hacer esas cosas, si usted respeta a su esposa, si usted dice, no, mi mujer es suficiente para mí, y usted le dice, así como el Señor Jesús dijo, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás, entonces Él huirá de nosotros, queridos hermanos. Él huirá de nosotros. Sí podemos, sí tenemos con el poder de Dios, con el Evangelio de Dios, porque el Evangelio de Dios es palabra viva, palabra eficaz, tiene poder. Con el Evangelio nosotros podemos decir, vete Satanás, a mí no vas a engañarme. Yo estoy conforme con mi mujer. Yo amo a mis hijos, amo a mi prójimo. Yo no quiero perjudicar a mi prójimo. Yo no quiero hacer daño a mi prójimo. Entonces Él huirá de nosotros. Por eso, queridos hermanos, escudriñemos el Evangelio cada día. Informémonos lo que el Evangelio nos enseña. Y solo así podremos hacer huir a Satanás. Y Él no podrá entrar en nuestros corazones. Por eso, en este momento vamos a dar lectura a Apocalipsis, capítulo 7, verso 14. Y nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, nos dice lo siguiente, verso 14, y dice, esto recibió en visión, y Juan recibió en visión y escribió el libro de Apocalipsis. Y nos dice lo siguiente, Juan dice al ángel que le mostraba todas estas cosas, Juan dice lo siguiente, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cómo podemos estar libres de Satanás ahora? Emblanqueciendo nuestras ropas. No me refiero a esta ropa exterior. Está hablando de nuestro espíritu, de nuestra alma. ¿Cómo puede ser emblanquecido? Recuerden que para el mundo entero está lleno de pecados, lleno de mentiras, lleno de robos, lleno de traición. La ropa interior que nosotros vestimos está lleno de pecado, pero puede ser lavado ¿cómo? Por eso dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así, lavando nuestra alma, nuestra conciencia en la sangre del Cordero, podemos estar libre del poder de Satanás y no podrá fácilmente nuevamente ocupar ese corazón que ocupa cuando estamos llenos de pecado. Ahora, queridos hermanos, la iglesia, los hermanos, cada uno de ustedes están lavados con la sangre del Cordero. Ahora, hermanos amados, no entiendan tal vez mal. ¿Estamos lavados con la sangre física, con la sangre literal del Señor Jesús? Por supuesto que no.
Entonces, ¿cómo somos lavados? ¿Cómo dice que somos lavados con la sangre de Cristo? Miren, hermanos, acabé de decir al principio, Cristo vino y fue uno de nosotros. Él, para darnos esta libertad ahora, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que vivir por 33 años y medio aquí. Él vivió en sufrimiento, especialmente los 3 años y medio vivió en sumo sufrimiento. Por eso él mismo nos declara que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza en este mundo. Así sufrió el Señor Jesús. Él no tuvo una casa propia. ¿Saben dónde era la casa del Señor Jesús? El Monte de los Olivos en Jerusalén. Él no tuvo una mansión. Él no tuvo dónde recostar su cabeza, lo dice la palabra. Así, de esa manera, su vida de los 33 años y medio fue lleno de sufrimiento y dolor. Antes de llegar a la cruz, literalmente su cuerpo fue destrozado. Y luego llegando a la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre. Así, luego tuvo que morir, luego tuvo que resucitar. Solo así, él declara que el reino ahora ha llegado y nos abre el camino recto para nosotros poder llegar directamente al cielo. De esa manera nosotros participamos de sus sufrimientos, de su dolor. ¿Cuándo participamos de esa sangre derramada? Cuando empezamos a estudiar el Evangelio, cuando empezamos a obedecer el Evangelio, cuando empezamos a obedecer sus mandamientos, participamos de la sangre derramada en la cruz, de la sangre de Jesús derramada en su sufrimiento. De esa manera, nosotros participamos de esa preciosa sangre derramada en la cruz, pero cuando le obedecemos, cuando nos convertimos al Señor Jesús, entonces somos participantes de esa preciosa sangre derramada en la cruz por Jesucristo. Y así, cuando nos bautizamos, somos lavados con la preciosa sangre de Jesucristo y quedamos libres del poder de este Satanás acusador, de este Satanás engañador, de este Satanás homicida. Para terminar, amados hermanos, para terminar, queridos hermanos, escuchen un pequeño comentario. Hermanos míos, con esto quiero decir lo siguiente. Dios, recuerden, queridos hermanos, esto. Dios no promete a nadie hallarse siempre libre de persecución. Siempre nos hablará alguien por ser seguidor de Cristo. Siempre alguien nos tendrá de enemigo. O alguien nos irá escupiendo diciendo este hermanito. Pero no importa, queridos hermanos. Dios, como acabé de decir, Dios no promete a nadie hallarse siempre libre de persecución. Lo que Dios nos promete es la victoria sobre la persecución. Salimos victoriosos si tenemos fe y conciencia no manchada. Y así damos toda gloria. Y así damos toda gloria al único Dios por su victoria. Y vamos a ver, para terminar, un pasaje. Carta de Juan, casi al último, hermanos. Regresemos un poquito del libro de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Escuchen detenidamente, por favor. Somos vencedores con Cristo ahora, pero tenemos que bautizarnos, tenemos que entregarnos. Entonces participamos de esa manera de las victorias de Cristo y nosotros también somos victoriosos con Él. Y por eso el pasaje dice así, porque todo
lo que es nacido de Dios. Miren lo que yo de esto estoy hablando, queridos hermanos. Yo hablo según la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Miren lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿De qué mundo está hablando? Satanás está en el mundo entero. Él es mundanal. A él le gustan las fiestas, a él le gustan las borracheras, a él le gusta en las borracheras robar, en las borracheras matar. Ese es el mundo, queridos hermanos. Eso hemos vencido nosotros. Eso hemos vencido nosotros. Por eso dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por fe, queridos hermanos, llegamos a conocer el Evangelio. Y solo el Evangelio tiene el poder de hacernos libres. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de Dios. ¿Cómo nacemos de Dios? A través del bautismo. Hermanos amados, y la respuesta en el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Todo el mundo? Sí, si nacen de Dios, todo el mundo puede vencer a Satanás. Todo el mundo puede vencer. Hermanos, por eso dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Satanás conoce al Hijo de Dios, sabe los mandamientos, sabe la palabra, pero ¿quiere obedecerle? Por supuesto que no. Pero a todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, amados hermanos, nosotros hemos nacido de Dios. Mantengámonos limpios, sin mancha. Si hemos cometido pecados, pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón con los que hemos pecado. Siempre, todos los días, debemos de estar dando cuentas al Señor. Recuerden, queridos hermanos, yo no puedo salvar a usted. Cada uno, queridos hermanos, cada uno en el día final dará cuentas a Dios. Si usted no es fiel ahora, ¿qué cuentas le va a dar? ¿Qué cuentas le va a dar a Dios? Por eso, queridos hermanos, demos cuenta a Dios cada día. En el libro a los Gálatas dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cada día quiere decir eso, ¿no? Entonces, amados hermanos, para terminar, escuchen las siguientes palabras. Hermanos, lo que quiero decir es esto. Jesús nunca prometió que obedecerle a él sería fácil. Lo dice la Biblia. Es fácil que él tenga misericordia de nosotros, pero si le buscamos. Es fácil que perdone todos nuestros pecados, así como cantamos esta tarde en el himno. Así nuestros pecados sean rojos como el carmesí. Si le buscamos, Dios está listo para perdonar todos nuestros pecados. Dios es misericordioso, hermanos. Él nos perdona todos nuestros pecados, pero para eso tenemos que buscarle. No importa que nuestros pecados sean rojos como el carmesí, así como cantamos esta tarde. Si usted le busca, si usted quiere que Jesús sea su Padre, su hermano, entonces, queridos hermanos, Él nos perdonará. Él está listo para perdonar. Busquemos al Padre, busquemos a su Hijo Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro abogado, Él nos defiende. Él está siempre, siempre abogando por nosotros para que el Padre siga amándonos. Y por eso, queridos hermanos, Jesús nunca prometió que obedecerle sería fácil. Nuestra victoria es el resultado de la fe. Y crecemos en la fe a medida que crecemos en amor. Cuanto más amamos a alguien, más fácil es confiar en esa persona. Cuanto más se perfecciona nuestro amor por Cristo, más
más se perfecciona también nuestra fe en Él, ya que la fe y el amor maduran juntos. Mis amados hermanos, hay mucho que hablar sobre este precioso tema y hay mucho que estudiar sobre este libro maravilloso, el libro de la profecía, también llamado Revelación, y también nosotros lo llamamos Apocalipsis. Para muchos incomprendido, pero si nosotros pedimos que el Espíritu de Dios nos guíe, todo se puede entender, todo. Solamente los literalistas no pueden entender, pero si nosotros entendemos guiado por el Espíritu, podemos predicar este precioso libro. Por lo tanto, queridos hermanos, solamente lo que tenemos que hacer es dar cuenta a Dios de nuestros malos actos, y Él es misericordioso y nos perdonará de todo mal. Para despedirnos, amados hermanos, en esta tarde, por favor, les invito, oremos con devoción, oremos con toda reverencia, agradeciendo por la vida que Dios nos da, agradeciendo por esta oportunidad en la cual podemos predicar el Evangelio. Oremos, hermanos. Santísimo Dios y Padre nuestro, gracias, querido Padre. Gracias, bendito Padre, por darnos de tu Santo Hijo Jesús. Es nuestro hermano mayor, es nuestro abogado, quien nos defiende en todos los momentos de nuestra vida. Gracias, Padre, por habernos dado de tu Santo Hijo Jesús. Creyendo en Él, respetando a Él, seguramente tenemos la vida eterna. Y un día, Padre, nos harás sentar al lado de tu Santo Hijo Jesús y nos heredarás las maravillas que tienes en el cielo. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Bendice a tu iglesia. Bendice a tus discípulos. Bendice a los que oyen tu palabra, así no sean convertidos, pero bendícelos, Padre. Quizá algún día, escuchando tus palabras, se arrepientan de sus pecados y decidan seguirte y ser tus discípulos. Bendícelos, Padre. Bendice, oh Dios, a nuestros gobernantes, que nunca estén contra tuya, que no estén contra nosotros, que no nos persigan, que podamos predicar tu palabra libremente, así como lo hacemos hoy. Bendice, Señor, a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades. Bendice, Señor, al mundo entero. Sabemos, Señor, que estás con ira. Ojalá esta ira no dure mucho. Muchos han muerto, Señor, por esta pandemia. Es por tu ira, Señor. Nosotros humildemente, como tu pueblo, pedimos, Señor, apacigua tu ira. Ojalá día rato menos pensado esta ira tuya se acabe, se aplaque, Señor, porque muchos sufren, muchos han muerto, Padre, pero es por causa del pecado, es por causa de la desobediencia del mundo. Ten misericordia, Padre, te lo pedimos con el alma, con el corazón te lo pedimos, Padre. Gracias, oh Dios, gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, cuida de todos nosotros en cada paso que demos. Ayúdanos a seguir en adelante, aumentanos la fe, tennos firmes, Señor, en tu camino. Eso es lo que te pedimos, Padre. Agradecemos por todas estas bendiciones en el nombre santo y amado de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, gracias. Hasta pronto.